José Calzada, secretario de Zagarpa, antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Al contrario, Ricardo, siempre con mucho gusto. Gracias por tu atención. Y bueno, una entrevista apenas concluida la Expo Alimentaria Food Show, que por cierto, ¿cómo nos fue? Mejor tú dinos. Y cuando digo cómo nos fue, lo hago con todo propósito, porque yo siempre he creído que todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos es un asunto de Estado. Sí. Y nos compete a todos. Por eso pregunta cómo nos fue. Sin duda, nos fue muy bien en esta primera México Alimentaria 2016 Food Show, que tuvo la participación de más de 600 productores, 650 productores, que vinieron de todos los ámbitos de la producción mexicana, de todos los rincones del país, pequeños, grandes, medianos, etcétera. Nos fue muy bien, Ricardo. La verdad es que estoy muy contento porque no solamente pudimos vender los productos de los mexicanos, sino que también logramos algo que era para nosotros un factor fundamental en esta México Alimentaria, que era subir el espíritu de los que trabajan en el campo, dignificar el trabajo en un evento de clase mundial. ¿Hay algunas cifras, algunos datos, además de tu apreciación, que nos den idea de lo que ha significado este esfuerzo, esta expo? A ver, nada más en 3 días, Ricardo, en 3 días se lograron colocar negocios por más de 800 millones de dólares. Es decir, 16,500 millones de pesos fue lo que los productores mexicanos lograron colocar con los compradores que vinieron de China, de Japón, de Corea, de Canadá, de Estados Unidos, muchos de la península arábiga, en un hecho sin donde precedentes. tú habías estado, ¿no? Estuvimos ahí hace un par de meses, en efecto. Y la verdad es que el sabor de boca que queda de esta expo fue sensacional. Estaban los grandes productores de carne de México, que son de los grandes productores de carne del mundo. Estaban productores de aguacate, de berries, de jitomates, de lechugas, de miel, muchas productoras de miel. México es de los grandes productores de miel del mundo. Y de especias, por ejemplo, los países árabes y China muy interesados en pimienta mexicana, etcétera. Yo prácticamente pasé a cada uno de los stands, y lo que nos platicaban algunos de los productores es que el primer día habían vendido toda la producción del próximo año. Absolutamente toda la producción del próximo año se la llevaron a mercados internacionales, y en este contexto en el cual está México en este momento, de necesidad de diversificación de las ventas de productos del campo mexicano hacia otros mercados, hacia otros lugares, se convierte en un tema fundamental, yo te podría inclusive decir estratégico de la economía mexicana. Ahora, a propósito de la economía mexicana, ¿cómo cierra el sector a tu cargo este 2016, además de la Expo en términos generales? Sabemos que ya logró ser el principal generador de divisas, incluso por arriba de las ventas de petróleo, que sabemos que han dado de capa caída este año, bueno, incluso las remesas que mandan nuestros paisanos de los Estados Unidos, y no sé si sobre el turismo también. Petróleo, turismo y remesas. Está por encima de nosotros manufactura y electrónica, pero nunca antes en la historia de México el campo mexicano se había colocado por encima de las remesas o por encima del petróleo. El petróleo tiene su propia dinámica internacional. Y con un crecimiento mucho mayor que el promedio nacional. La última cifra que tengo es al tercer trimestre de este año, digamos a la conclusión del mes de septiembre, y teníamos un crecimiento por encima del 4% del sector primario. Ahora, ¿cómo vas a hacer para mantener este ritmo el próximo año? Cuando el propio presidente Peña Nieto ha reconocido que va a ser un año muy difícil, tenemos perspectivas inciertas todavía sobre el petróleo y la amenaza del peso a la baja. Las perspectivas de crecimiento también no son muy halagüeñas, y tenemos el factor Trump, un hombre que se está mostrando muy duro, todavía más que como candidato, dando instrucciones de cierre de fronteras, de revisión total del Tratado de Libre Comercio. ¿Está preparado el sector agroalimentario en México para enfrentar estos desafíos? A ver, se ha venido construyendo, no de ayer a hoy, es un sector que se ha venido construyendo desde hace muchos años, particularmente desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. México es hoy muy competitivo a nivel mundial en la producción de alimentos. Estamos vendiéndole a 150 países en el mundo.
Claro que nuestro principal socio comercial en productos alimenticios son los Estados Unidos. Entiendo que le vendemos 70 millones de dólares cada día. Cada día. Imagínate, Bueno. tenemos 70 millones de dólares diario. La cantidad de trailers, el flujo comercial es impresionante, por más de 50 puntos de entrada. ¿Tú no crees que esto sea tan fácil de parar de la noche a la No mañana? creo que sea fácil sustituir alimentos. O sea, cuando hablamos de otras industrias, puede haber proveedores en muchas partes del mundo, muchos competitivos. Sustituir alimentos cuando tienes la proximidad de México, que además son alimentos sanos, son alimentos que le gustan a los consumidores de los Estados Unidos, que son precios competitivos y atractivos, es difícil sustituir, porque los tratados comerciales sin duda alguna abonan a las economías nacionales, pero fundamentalmente abonan a las economías personales, a las economías de las gentes, de quienes compran los productos. Sustituir alimentos cuando tienes una frontera de 3.200 kilómetros con México, que te ha convenido a través de los años comprarle a México, que se han desarrollado mercados en México para surtirle a los Estados Unidos, es complejo. Ahora, la Secretaría de Agricultura hace y lleva a cabo su trabajo, es decir, queremos diversificar más, por eso esta Expo Agroalimentaria, que trajo compradores de 32 países. Ricardo, tuvimos más de 132 compradores internacionales, pero son compradores muy importantes, que compran millones de dólares de producción. Y con eso la Secretaría de Agricultura yo creo que abona esta diversificación que es tan importante en nuestro país, honrando el esfuerzo que han hecho nuestros productores por muchos años. Ahora, tú sigues reconociendo lo que me dijiste hace algunos meses, que hay dos campos mexicanos, uno muy productivo y muy próspero y otro muy atrasado y marginado también. Recuerdo que me dijiste con el que el país en su conjunto tiene una deuda todavía con este otro campo mexicano en la pobreza. ¿Cómo hacer para conciliar y jalar a este campo pobre, incorporarlo a la productividad y a la prosperidad, no solo de la tierra, sino de los propios campesinos, por supuesto? Sin duda alguna lo sigo creyendo y estoy convencido de ello, de que hay dos grandes esferas en el campo mexicano, los que pasaron de pequeños a medianos y medianos a grandes y que hoy están exportando y que son muy buenos. Y también la agricultura familiar, la agricultura tradicional, muchas veces la agricultura para el autoconsumo de las personas, de las familias, a quienes tenemos que ayudar más. Precisamente por ello el presidente de la República nos dio instrucciones para que el próximo año gran parte del esfuerzo presupuestal de la propia Secretaría vaya a pequeños productores, a mujeres productoras y a jóvenes productores. Los primeros, los pequeños productores, porque hacen el grueso, el número grande de los productores en el campo mexicano, que a veces, Ricardo, con muy poquito apoyo, con tecnificación de riego, son 2 o 3 hectáreas, con un tractor para 4 o 5 hectáreas para que puedan trabajar sus parcelas, con ayudarlos para que el producto que ellos elaboran pueda ser empacado, que tenga un proceso industrial posterior a la cosecha, es muy importante. En muchas ocasiones nuestros productores venden el producto a granel les pagan poco, abusan también los intermediarios, y lo que queremos es que ese pequeño productor tenga la oportunidad, si produce maíz, bueno, pues ponerlo en un buen costal, darle una buena presentación, si producen jitomates, bueno, pues una caja de empaque adecuada, que le den buena calidad, que le den buena vista para el consumidor, y de esa manera ganan el doble. Entonces, estamos precisamente en la Secretaría en este propósito. Yo creo que vamos avanzando porque las cifras del sector en su conjunto van avanzando hacia la alza de manera bastante importante. Algo más, secretario, que nos quieras decir, sobre todo para quienes nos están viendo y escuchando en su casa y tienen el temor, tienen la incertidumbre de cómo nos va a ir. Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo nos va a ir a México y a los mexicanos el próximo 2017 desde el punto de vista del gobierno actual y obviamente desde el sector que tú encabezas? ¿Podemos tener todavía fe en el futuro inmediato y a mediano plazo? Pero sin duda. ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? Pero sin duda alguna. Es decir, México es bueno porque tenemos buenos productores, porque tenemos gente echada para adelante. Yo creo que ante épocas de retos, también épocas de oportunidades, hay que tener mucha actitud con respecto a lo que viene en el futuro. El gobierno federal está haciendo su parte. Nosotros en el campo mexicano tratamos de tener contacto con los productores para mandarles un mensaje fundamental. El gobierno está con ustedes, los productores son buenos porque se lo han ganado, no ha habido ninguna concesión
ni ninguna canonjía con respecto a nuestros productores, y hoy el lugar que tienen en los mercados nacionales e internacionales es un mérito de ellos. Yo estoy plenamente convencido que el próximo año va a ser un buen año. Tenemos buena perspectiva de lluvia, tenemos nuestras presas llenas, tenemos cada vez más tecnificado nuestro campo mexicano, y también los productores, sin duda alguna, han estado a la altura de los retos que se les han presentado en los próximos años. Entonces nos va a ir bien. Yo tengo plena confianza en ello, absolutamente. Secretario Calzada, gracias por esta conversación. Este espacio se queda abierto. Muchas gracias, estamos Ricardo, en como contacto. siempre. Eres muy amable. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio, en este programa. Yo les espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, gracias de nuevo, secretario Calzada. Hasta siempre.